go. Bueno, a ver si ya estamos. Bueno, ya estamos en vivo. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a la gente que se va a ir sumando a este encuentro informal y sobre todo entre compañeros, entre colegas y personas que creemos que la educación tiene un gran desafío y que tiene muchas preguntas para hacerse y muchas preguntas para responder. Así que bueno, le damos la bienvenida a Martín Colombo, representando al sistema Creo, y también a Oscar Pérez, representando a la CIEC. Bueno, ¿cómo van viendo la semana Creo y cómo se sienten en este desafío de pensar estos lineamientos nuevos que ha propuesto el Papa con el llamado del nuevo Pacto Educativo Global? Bueno, gracias Chacho por la bienvenida y por la introducción. Vuelvo a darle la bienvenida, aunque sea informal, pero formal, a Oscar, que es un gran amigo, pero que además no deja de ser el secretario general de CIEC, y para nosotros CIEC es la institución en Latinoamérica que aúna no solamente las escuelas católicas, como yo siempre digo, sino las escuelas que además de escuelas son católicas y trabajan alineadas, y sobre todo con las directrices ahora que nuestro Papa ha impuesto a través del Pacto Educativo. Así que yo le traslado esta pregunta inicial justamente para que, pensando ya además en el Congreso de Educación, que también CIEC va a llevar adelante en mayo en México de este año, si Dios quiere, pensando en los futuros de la educación, la pregunta es esa, Oscar, ¿qué es lo que viene haciendo CIEC para alinearse con las directrices del Pacto Educativo? Vale, buenas tardes. Un saludo de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Somos la red más grande de educación católica de América, ¿no? A mí me da risa que cuando llego a cualquier país, las religiosas me dicen, somos la red más grande de educación católica, ¿no? Es el eslogan que nosotros desde CIEC hemos organizado. Y efectivamente la CIEC congrega más de 30.000 escuelas y colegios católicos, ¿no? Hacemos referencia a escuelas, en algunos países las escuelas son de sector público y colegios de sector privado, en otros países se llaman escuelas a primaria o colegios a secundaria. En algunos países tenemos educación con convenio con el gobierno, ¿no? Gracias a eso, Argentina, Chile, Ecuador, otros países nos toca solo, Colombia, México, Brasil, donde no hay ningún tipo de ayuda, ¿no? Nosotros, el Papa Francisco conocía a la CIEC. Cuando él era cardenal en Buenos Aires se hizo un congreso de la Confederación Interamericana de Educación Católica. Y cuando tuve la oportunidad de entregarle el libro que hicimos con Santillana sobre el proyecto educativo de Francisco y decía CIEC, él se acordó y él dijo, me acuerdo en Buenos Aires, ¿no? En ese entonces no se reía tanto, ahora se ríe más, ¿no? Y precisamente el Papa se acordaba. Y él desde Buenos Aires no es algo nuevo. Porque a veces nosotros tendemos a ver, wow, el pacto es un invento. No, el pacto no es algo nuevo. Todos los discursos de Buenos Aires de él como arzobispo hablaba de que el pacto estaba roto. Y entonces cuando uno ve que él nos habla del pacto y nos dice que está roto porque han dejado sola a la escuela, porque a los políticos no les interesa la educación, ¿no? Colombia está ahorita en elecciones a presidente y a Congreso y a mí me llama la atención porque a los políticos ninguno hablan de educación. Los políticos les importa más inaugurar un puente porque da votos, en cambio la educación, los procesos son largos. La familia ha dejado sola a la escuela, ¿no? Antes se suponía que la escuela era el segundo hogar, ahora cómo ser el segundo si no tienen el primero. Pero también entonces vemos que la sociedad, los empresarios nos han dejado solos. Entonces el Papa venía insistiendo a toda hora del pacto, el pacto. Lógicamente, nos habla en Laudato Si, en Evangelii Gaudium, luego Laudato Si, luego Fratelli Tutti. Entonces, cuando uno empieza a ver todo su magisterio, uno empieza a decir, wow, ¿qué hizo en el Pacto Educativo Global? Condensó su pensamiento para el mundo educativo. Nos invita a hacer una escuela en salida. Y una escuela en salida, a mí me gusta la frase que él dice, ¿no? Abrir las puertas para que salga el aire rancio que hay dentro de las escuelas. Porque a veces no abrimos las puertas, nuestras escuelas son búnker cerradas, ¿no? Pero también nos dice que las escuelas tienen que cuidar la casa común, porque mire lo que estamos viendo, ¿no? Pero también nos va a decir que tenemos que aprender a vivir como hermano y hermano, que se suponía que después de la pandemia íbamos a salir más cercanos, más misericordiosos.
pero pues uno ve que después de la pandemia salimos más competitivos, más agresivos. Estamos como los hijos de Zebededo ayer, ¿no? Nadie recuerda el Evangelio Martín ayer, ¿no? Sí, sí, Mientras el sí, ciego quería ver a Jesús, el ciego Bartimeo, recuerden que el ciego sí, hacía sí. todo por ver a Jesús. Cuando le dicen que quiere ver a Jesús, los hijos de Zebededo querían estar a la derecha y a la izquierda. Y entonces, mientras el Papa y el Evangelio nos habla de buscar la fraternidad, en una sociedad donde queremos llamar la atención, queremos buscar el poder, donde acabamos con el otro. El Papa habla mucho del chisme. Yo no sé qué el Papa por qué tiene Sí. tanta obsesión con el chisme, ¿no? Habla mucho del chisme, pero él nos dice, en la escuela hay un canibalismo laboral, en las empresas hay un canibalismo laboral, ¿no? Uno falta un día al trabajo y no sabe si al día siguiente otro, mi mejor amigo me saca del puesto donde yo estoy. Entonces, nos llama a vivir como hermanos. Entonces, esos tres preceptos es lo que el Papa va a poner en el mundo de la educación, y el pacto no es algo que surge de la noche a la mañana. Es la propuesta del magisterio de Francisco invitando a la educación. Y lo más curioso que me llama es que el pacto educativo nunca habla de Dios. Uno lee todos los Ni de documentos Dios ni de católicos, ¿no? O sea, y porque es católicos. un detalle sumamente Habla importante. de Dios. Entonces, claro, una persona leyó y me decía es que el Papa es ateo porque no habla de Dios. Entonces a mí me llamó la atención porque el Papa lo que hace es que la educación es el principal instrumento para transformar la sociedad. Es el principal, no es el único, porque la economía también puede cambiar los países, la cultura, todo. Y Pero Oscar, entonces, ¿cómo ves cómo ves esa parte respecto de ese llamamiento, que como bien decís vos, hay una ruptura, no es que hay un inicio, un día el Papa se levantó y dijo pacto educativo para todos? ¿Cómo ves ese cruce con la crisis de identidad que vive la Iglesia y la Escuela Católica en comunión con esto que acabas de comentar, ¿no? Ni más ni menos con esta fragmentación y esta respuesta que estamos llamados como sociedad, y que vos bien lo aclarás, no es para los católicos o no es solamente para la educación, sino que básicamente abarca todas las áreas dentro de la sociedad, ni más ni menos. ¿Cómo se construye identidad o se recupera esa identidad? a mí me ha llamado la atención hace mucho tiempo, a mí me decían, la escuela católica tiene la tarea de hacer católicos. Y yo dije, no, la escuela católica no es una fábrica de católicos. Y eso salió en un artículo en la revista Vida no Sí, hace sí. como 3 años. No es una fábrica de católicos. Si esa es nuestra misión, hemos fracasado, porque América Latina cada vez es menos católica. O Uh-huh. sea, ha descendido el catolicismo en América Latina. Entonces, la tarea nuestra, la tarea de la escuela católica. Entonces, aquí el asunto no es de confesionalidad, sino de identidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos identifica a la escuela católica? Una forma, lo hice en el pacto, en un discurso que dio a la Congregación de Educación Católica, una educación integral y de calidad. Eso es lo que nos define a la escuela católica. Obviamente, cuando nosotros decimos formamos ciudadanos, los estamos formando con inteligencia espiritual, ¿no? Con inteligencia emocional, racional. Entonces ya entra lo espiritual, que es abrir al sentido, al misterio, a lo sagrado. Y ya viene el trabajo pastoral educativa, que es la tarea de acompañar todos los procesos para que la gente conozca a Jesús. Pero la tarea de la escuela, y siempre lo he dicho, hay cosas que yo siempre repito. Primero, la escuela no es una fábrica de católicos. Segundo, la escuela católica, hay un discurso del Papa que está en el libro del Proyecto Educativo de Francisco. Yo tenía un libro de esos por acá. Hay un discurso del Papa que me llama la atención porque él dice, ¿por qué la iglesia, las comunidades religiosas tienen colegios si no es una tarea directamente religiosa? Si es por plata, pues montemos peluquerías, porque todo el mundo tiene que irse a peluquear cada mes, es un negocio. Pero los colegios cada vez no es un negocio. Preguntémosle a tantas comunidades religiosas que la educación cada vez es menos un negocio, porque viven al día, etcétera. El único motivo por el cual la iglesia tiene colegios es porque creemos que por medio de la educación podemos transformar el mundo. Y entonces, por eso la escuela católica, si quiere ser una excelente escuela católica, primero tiene que ser una excelente escuela. Y es lo que desde la CIEG hemos apostado en el Congreso Interamericano. Una escuela que está a la vanguardia de pedagogías, ¿no, señor? No, pensando un poco en todo lo que venías diciendo, parecería como que se me surgen dos incógnitas, ¿no? Porque creo que no hay respuestas más que las que se pueden llevar adelante. Y una tiene que ver por qué la identidad católica a veces parecería que va en contra de la identidad postmoderna o de la identidad societaria.
cuando en realidad justamente el Papa usa la palabra pacto. A mí me parece que la palabra de pacto es una idea de unir las diferencias, ¿no? La cultura del encuentro no tiene que ver con ser todos iguales. Ahí te preguntaría, Martín, quizás, esta palabra pacto, ¿no? Para desentrañarla un poco, porque no es que el Papa dice, bueno, hagamos un pacto de paz, ¿no? De paz mundial, de paz educativa, hagamos un acuerdo, es decir, nos tenemos que poner de acuerdo con las diferencias. Entonces creo que esto, como lo que dice Oscar, creo que la Iglesia, en ese sentido, un poco como objetivo en su educación, tiene la idea de, bueno, llamemos a todos, ¿no? Que tiene que ver con Jesús, con ir a buscar no a los míos, sino a los que están allá afuera. Sí, coincido y lo hemos hablado varias veces también contigo, con el mismo Oscar, en varias interpelaciones. Este llamamiento, que yo creo que es una invitación y que es a todos, y que no está excluyendo, al contrario, justamente es el primero que invita y abre a la inclusión. Yo recuerdo en un congreso de directivos de escuelas católicas donde casi se olvidaba esto que plantea Oscar, ¿no? Es decir, mirábamos tan de cerca la pastoral y nos olvidamos de la transformación educativa, la innovación, las tecnologías. Es decir, este contraste que decís vos, que yo creo que es necesario, porque vuelvo a tomar lo que dice Oscar, la escuela primero es escuela y debe garantizar esa calidad educativa, y luego debe incluir a través de esta pastoral y este pacto que, como bien decís vos, esa palabra nos invita a acordar, con el poder de discernimiento propio de la Iglesia, es decir, poder discernir a la luz del magisterio, pero también invitándonos a esta transformación educativa necesaria. Digo, la escuela necesita, y creo que coincidimos los tres, y más la escuela católica, necesita garantizar esta identidad que mencionaba Oscar, necesita garantizar la transformación educativa desde las nuevas tecnologías, las pedagogías o las inteligencias, como que también se mencionaba. Y entonces en ese acuerdo entramos todos, entra la sociedad, porque en estos ciudadanos, mi próximo o mi enlace ahora con Oscar es justamente cómo trasladamos esto a los futuros de la educación si hablamos de ciudadanos de los siglos venideros. Es decir, cómo formamos a estos seres humanos con estas capacidades y habilidades que ya no son solamente las de la UNESCO, se hablan también con las del Pacto, se habla con esta invitación transcultural, y a cada uno le toca la parte de su metro cuadrado. Es decir, nos toca a cada uno cuidar ese metro cuadrado y avanzar en consecuencia con el mismo llamado del Papa, ¿no? Ahorita me quiero adelantar algo. Bueno, pacto es una alianza. Un pacto es una alianza, incluso uno hace un pacto con la gente que le cae mal o con la gente que es enemiga. Y entonces lo que el Papa está diciendo es que pactemos, que la sociedad ponga la educación por encima de muchos otros intereses, ¿no? Incluso Oppenheimer, que es el argentino que trabaja en CNN, habla de que ojalá en educación, que ha escrito varios libros sobre realidades educativas, ¿no? América Latina y el mundo, que ojalá nuestros países pongan a la educación por encima de otros intereses, ¿no? En nuestros países, para medir el crecimiento económico se mide el Producto Interno Bruto. Pero entonces él decía, ojalá medir el producto educativo, cómo estamos educando. ¿Cómo es la educación? Darle un puesto importante. Y eso es lo que el Papa está pidiendo. Primero lo pide internamente, en la iglesia, porque de una u otra manera, pues la educación también en la iglesia no se le presta tanta atención. Lo digo y lo diré, a veces los niños y jóvenes cada vez van menos a la iglesia, a misa, a sacramentos, cada vez menos. Entonces, pero sí van a la escuela, porque la escuela sigue siendo la institución formal por excelencia. Es el paso exigente para ir a la universidad, pero también es el paso para que el pobre salga adelante, porque cuando no se nace en cuna de oro o se tiene apellido, así tipo Colombo, entonces pues uno nos toca estudiar para salir adelante, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Una educación, hay que darle no una educación pobre a los pobres, sino una educación de calidad para que el pobre salga adelante. Entonces el Papa lo que nos está invitando es, sos iglesia primero, y hace un llamado a los obispos. En el Instrumento Laboris del Congreso de 2015, el Papa invita a los obispos a que le prestaran atención a la educación, pero también el Papa hace un llamado a la sociedad en general. Y lo más curioso es que el Papa en su discurso nombra a la UNESCO. Entonces, aquí no podemos decir que la iglesia está por otro lado, el discurso, sobre todo del Papa. Cuando uno ve los futuros de la educación, son 3 llamados que hace la UNESCO.
Primero, a un planeta habitable. Cuidado de la casa común. Segundo, a una sociedad donde participen todos, hermanos y hermanas. Y tercero, la UNESCO llama a que el desarrollo sea para todos. Entonces el Papa nos habla de un humanismo solidario, ¿no? Del bien común. Entonces aquí lo que queremos es que la iglesia no puede ser un gueto, como mi artículo que publicaron hace poco en una revista. La escuela no puede ser un gueto, debe estar abierta al mundo. Y ya lo decía Chacho, la iglesia es universal. Ayer en un encuentro que tuve con los colegios salesianos de Ecuador, hablábamos precisamente de eso. Lo que pasa es que todavía nosotros creemos que la escuela es el instrumento para hacer proselitismo, que la escuela es el instrumento para formar católicos, e incluso me atrevo yo a decir que hemos convertido muchas escuelas católicas en competencias de las parroquias, donde hay misa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, donde hay primeras comuniones, confirmaciones, que no es malo, pero ese no es el centro de la escuela. El centro de la escuela es el saber, y es desde el saber donde nosotros pretendemos cambiar la sociedad. Sí, y también parecería como que hay algo que en la coyuntura del día a día, en la coyuntura del educador, del catequista, pero también del profesor de matemática, ¿no? Ahí es donde también me parece que Francisco hace un llamado a que no solamente son los responsables religiosos de la cuestión, sino que cada uno tiene su, como diría la Madre Teresa de Calcuta, su gota en el mar, ¿no? Que aportar en este pacto. Iría ahora un poco a preguntarles eso, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque muchas veces en la coyuntura de la educación, de los problemas que también la escuela se tiene que hacer cargo, porque también la escuela se tiene que hacer cargo de conflictos familiares que no se resuelven en la casa y que se buscan resolver en la escuela tiene que dar respuesta a situaciones muchas veces nutricionales, alimenticias, se tiene que meter en cuestiones vinculadas a la vida también, en lo que sería la educación del amor, del desarrollo biológico de los chicos, porque muchas veces no tienen respuesta en sus casas. ¿Cómo creen o qué consejo ustedes le darían a los educadores para poder integrar la misión de este pacto educativo, pero también sabiendo un poco la coyuntura diaria que tiene todo educador? Ahí yo técnicamente creo que y no es menor que el primer o la primera directriz o la invitación del Papa en el pacto sea que el centro sea la persona. Es decir, esto que recién Oscar hablaba del humanismo, el humanismo cristiano, esto de pensar, sentir y actuar, se recupera muy rápidamente en un concepto muy simple, es decir, la inclusión de la persona como eje de todo el proceso formativo y creo que ese es el lugar en donde vamos a trabajar y vamos a recuperar técnicamente ese espacio, ¿no? Cuando hablamos de las preocupaciones que tiene la escuela católica, sobre todo en América Latina, yo coincido que no es solamente un tema de identidad, que es también un tema de calidad en términos del saber, que es también un tema de coyuntura de acuerdo a la geografía en la que se encuentre, por esto que hablaba también Oscar, es decir, o sea, todos estos factores van decodificando y volviendo a armar una estructura de alianza, de una escuela en misión, una escuela en salida, pero además con una presentación de un Cristo vivo, presente, que toma también y luego esa inclusión, ¿no? Después empiezan las dimensiones de la persona. En el centro está la persona y luego todas sus dimensiones, es decir, con cada uno de los que va a interactuar. Y ahí vuelvo a tomar este concepto de ciudadano que formamos, es decir, cómo es esa realidad y cómo el educador es parte de ese proceso. No es toda, pero es una parte importantísima, porque como bien dice Oscar, en el 80% del tiempo del proceso formativo de los niños y de las niñas van a pasarlo dentro de la institución o dentro de la formalidad o del ámbito educativo. Por ende, todos los actores tienen una responsabilidad y esto ya no es un tema del responsable pastoral. Y también Oscar esto creo que lo ha tratado varias veces. No es una cuestión solamente de los pastoralistas. Es decir, y vos decías recién, Chacho, el docente de matemática. Claro, yo creo que desde el señor o la señora que abren la puerta en la institución deben estar tan comprometidos con esta posición y es tan educador ese señor o esa señora que abre la puerta como el docente de matemática, como el docente de la catequesis o como el directivo o el religioso de esa institución. Entonces, para mí es que no se olviden de ese eje fundamental, que la persona es el centro desde el cual vamos a abordar el resto de las dimensiones. Una vez leí la reflexión del dueño de Virgin Mobile, ¿no? Virgin Mobile o Mobile, y él decía que para tener contento a los usuarios hay que tener contento a los empleados.
Y yo digo que en la escuela católica tenemos que apostar por la formación de los docentes, que son mal pagos, dice el Papa Francisco en todos sus discursos, ¿no? En América Latina la educación es un negocio que es mal pago. Y entonces, ¿por qué? Yo siempre digo que somos personas que trabajamos con personas y educamos personas. Nosotros podemos traer aquí al gurú de educación más sabio, más costoso, porque un gurú de educación cobra hasta $100,000 por charla. Podemos traer al más costoso aquí, pero si las personas no quieren, no lo van a hacer. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, insisto, que la primera tarea del Pacto Educativo Global es formar excelentes seres humanos. Pero para formar excelentes seres humanos tenemos que empezar con los docentes, ¿sí? Que seamos excelentes personas, porque la bondad se nos ha perdido. Uno llega a las aulas de clase y vivimos amargados, con mala cara, mal ambiente, tristeza, desánimo, incertidumbre. Y entonces lo primero que tenemos que empezar es por la formación humana, más que cristiana de nuestros docentes. ¿Sí? La formación humana. Nuestros docentes tienen que ser expertos en bondad, expertos en ternura. Sí, el Papa en América Latina hablar de ternura en un continente tan machista, la ternura es dada a las mujeres, ¿no? Pero la ternura, el Papa dice, es la capacidad de ver al otro y entender su realidad, su necesidad. Pero también tenemos que ser expertos en gentileza. Leonardo Boff nos habla del don gentileza, ¿no? Gentileza, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? En una sociedad donde todo el mundo está en crisis, vivimos incertidumbre, donde ahorita el COVID, estamos a las puertas de una guerra mundial, etcétera. Qué bonito decir buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me le ha ido? ¿Sí? Pero también la alegría. 2000 años de cristianismo y ningún documento sobre el sentido del humor. Antes en la Edad Media si se reían era pecado, ¿no? El nombre de Recuerden la el rosa. nombre de la rosa y todo lo Claro. mataban. Entonces, yo creo que esencial es la formación de los docentes, pero la calidad humana. Y tenemos que empezar por la formación. Por eso desde la CIEC nosotros no llegamos a los niños y jóvenes directamente, llegamos a los docentes. Y por eso la apuesta es por la formación de docentes, una formación humana integral. Si tenemos excelentes seres humanos, en esta humanidad pues se va a revelar el cristianismo, porque es que a veces sabemos más de Dios, pero no sabemos cómo vivir como Dios nos manda. ¿Sí me hago entender? Entonces la pregunta pastoral que tenemos en la Escuela Católica de América, la pastoral educativa se ha centrado en hablarle a los niños de Jesús. Y entonces el niño tiene que saber de Jesús, quién es Jesús, cómo vivió Jesús, etcétera. Pero nunca nos hemos preguntado qué haría Jesús con los niños y jóvenes de hoy. Entonces la pregunta cambia, ¿sí? Porque entonces nos hemos centrado mucho en el conocer. Y el conocer es asunto de la razón, sí, es importante la razón, pero resulta que la inteligencia espiritual es asunto del corazón. Y entonces la inteligencia espiritual tiene que ver con el sentir a Dios. Y entonces nos hemos dedicado a la pastoral en nuestros colegios, sacramentos, mandamientos. Yo para hacer la primera comunión tuve que aprenderme 100 preguntas de memoria. Y si no las decía, no hacía la primera comunión. Para terminar el bachillerato tuve que aprenderme 9 oraciones al Espíritu Santo, pero hoy no me acuerdo de ninguna. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Porque el conocer, sí, yo conozco a Dios, pero otra cosa es sentirlo. Y entonces el diablo conoce muy bien a Dios, dice el Papa muy bien. El diablo lo conoce muy bien para saber atacarlo, en una homilía lo menciona. Entonces nuestro trabajo hoy en día es desarrollar la formación integral, primero de nuestros docentes, segundo de nuestros niños, para que reconozcan la dimensión espiritual como un elemento importante en la vida de la persona. Y si hemos desarrollado la inteligencia espiritual, pues ya nos viene la fe, ¿no? La búsqueda de la fe, ya nos viene la pastoral, y es un trabajo y un desafío enorme que tenemos en América Latina, ¿no? Bueno, hablabas un poco, Oscar, de lo que es también educar en algunos valores, como se conoce también la pedagogía de la ternura, ¿no? Esta autora cubana que trajo un poco a colación el tema, y no desde un punto de vista religioso. Entonces creo que acá volvemos un poco a cerrar el círculo del pacto, ¿no? Y de la alianza y de encontrarnos. ¿Cuáles creen ustedes que ahora serían los desafíos en vistas de un mundo que post pandemia, al parecer no hemos aprendido mucho, sino que también se ha puesto muy en vigencia hoy el tema
las guerras, de los conflictos. Parecería que hay poco llamado a dar respuesta en estos ámbitos, en los grandes poderes, ¿no? Pero la gente se sigue sumando desde su corazón. ¿Qué piensan hoy de la educación cuando aparecen estos temas tan profundos? Óscar. Que ellas me hicieron la misma pregunta, ¿no? La guerra de Ucrania. Hay otras guerras menores. Hay otros 6 conflictos ahorita en el mundo, así grandes, conocidos en el África, Siria, en mismo América Latina, ¿no? Solo que, bueno, ahorita le hacen mucha propaganda a todo lo de Ucrania. Yo automáticamente, al ver estos problemas y al ver estas realidades, simplemente me da pesar, decepción y tristeza de que no hemos logrado la tarea más importante de la educación. Y la tarea más importante de la educación es aprender a convivir. ¿Se acuerda ese Jacques Delors que nos decía, primero el aprender a ser, un libro que salió de la UNESCO, luego el aprender a ser, conocer, convivir y a hacer? Hemos fallado porque le hemos dado a los niños y jóvenes mucho conocimiento, mucho contenido, pero no le hemos enseñado a vivirlo. Y ese es el llamado del Papa. El llamado del Papa, el Papa hoy es de las pocas personalidades en el mundo que llama e invita a la escuela a una urgente autocrítica, porque él dice, basta aquí la educación magistral, basta aquí la educación de contenidos. El docente de la escuela tradicional se pregunta qué contenidos enseñar, y él dice una escuela hoy personalizada, una escuela que tenga que ver con la realidad, una escuela que sea un laboratorio existencial ético. Hoy en las escuelas tenemos que hablar de este conflicto, tenemos que hablar cómo estos conflictos grandes comienzan desde la misma escuela, el bullying, cómo está acelerado en nuestros países el bullying y el matoneo, porque hablamos de Ucrania, sí, pero lo vemos en nuestros salones de clase. Hablamos de las guerras, pero a veces nuestras salas de profesores están llenas de guerras y conflictos. Entonces yo creo que el hecho de decir que la escuela es un laboratorio existencial, ético y social, es porque la escuela no puede estar sumida en un búnker allá encerrado, sino tiene que hablar de los problemas, de estas situaciones, que los niños busquen soluciones, pero que empiecen en el contexto inmediato, ¿sí? Me da tristeza porque no estamos ni saliendo de la pandemia y mire lo que se nos viene. No se sabe si venga una amenaza nuclear, y ya Albert Einstein decía que la cuarta guerra mundial es con palos, ¿no? Con los pocos que sobrevivan, ¿no? De pronto, bueno, en Argentina están en el fin del mundo, como dice el Papa, entonces allá no llega algo nuclear, ¿no? Pero nosotros, el presidente de aquí fue a abrazarse con Biden y a decirle que lo apoyaba, y en Venezuela hay armas rusas, entonces aquí Colombia seremos los primeros. Pero entonces yo creo que es un llamado a que tenemos que apostar por una convivencia pacífica, es un llamado porque el pacto, no importa las diferencias, no importa la religión, la raza, el color de piel, la sexualidad, tenemos que aprender a convivir juntos. A veces en nuestros contextos eclesiales me preocupa porque la envidia es el pan de cada día, las luchas de poder. A veces tenemos que aprender a que si alguien sabe más que uno, venga, yo aprendo de usted. Aprendamos todos juntos, ¿no? Yo creo que no estamos para competir. Estamos en la época donde debemos construir, donde debemos salir adelante. Estamos en la época donde tenemos que volver a hacer el evangelio realidad. A mí me choca cuando nosotros pensamos que el pacto es algo nuevo, ¿no? Cuando uno ve el pacto es el evangelio. Aprender a vivir, a ser cercanos, a ser hermanos, aprender a cuidar la naturaleza, el entorno. Entonces yo creo que hoy en día se hace más urgente un llamado a que la iglesia haga realidad el evangelio en el mundo de la educación. Pero ojo, hacer realidad el evangelio no es rezar rosario en todas las clases, porque a mí me preocupa que nuestros colegios católicos se convierten en lugares de proselitismo y no debe ser así. No estoy diciendo que no haya que rezar el rosario, ¿no? Porque en mayo y todo, sí, eso hace parte de la pastoral, pero el centro no debe ser el proselitismo religioso. El centro, como dice el Papa, es formar excelentes seres humanos. Y yo ya les he explicado ahorita al inicio todas las cualidades que veo del ser humano, ¿no? Incluso hasta tener amor. El Papa menciona mucho que la educación es un acto de amor. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué es el amor? Y entonces se me venía como cuando uno se enamora por allá de adolescente, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando uno se enamoraba, uno veía a la novia la más linda del mundo?
y uno la presentaba a la familia como la más linda y le decían, ¿seguro es la más linda? Y entonces uno cuando se enamora, uno ve a la persona la más linda, la más hermosa. Cuando uno se enamora de un proyecto, uno le da todo. Ese es el amor, el que lo hace levantarse todos los días, el que lo hace cuidar al otro, el que lo hace ser prevenido, precavido. Y eso es, el amor es sacar lo mejor de todo. Y hoy tenemos la tarea de los educadores de sacar lo mejor de nuestros niños en un mundo tan complicado en el que les tocó vivir a los pobres, porque nosotros estamos viviendo una pandemia ya cuarentones, ¿no? Yo todavía no, pero ya cuarentones, ellos la están viviendo a los 15 años, están viviendo la pandemia, una guerra, cosas que uno pensaría que no. Entonces tenemos grandes desafíos, pero sobre todo el primer desafío es la formación humana. Formación, competencia humana. Y mire que hay un libro que publicó un judío, y ya me callo que yo hablo mucho, hay un libro que publicó un judío en Argentina sobre las virtudes del liderazgo del Papa Francisco, ¿no? Las 12 características del liderazgo. Y él decía que hay un tema que nos hace falta formarnos a nosotros en todos los cursos de liderazgo, y es formarnos en la humildad. Y él dice, a nosotros nadie nos forma en la humildad, porque uno cree que tiene un puesto y se cree la última Coca-Cola del desierto. Y resulta que el puesto es como el dinero, un día lo tiene y al otro día se va, ¿no? Y así como uno sube, baja. Entonces es más, la subida es más rápida, la subida es lenta a veces, pero la bajada es mucho más rápida y uno cae como Pepa y Guamo. Y en esta sociedad del descarte, lo quieren a uno por el puesto, pero sale del puesto y ya no lo voltean ni a mirar y ni lo llaman a desearle feliz cumpleaños. Entonces, lo que dice el libro es la humildad. Hoy tenemos que hacer un llamado primero para tener humildad nosotros, ¿no? Todos los días uno revisar, saber, uy, Dios mío, se me subió el ego, uy, Dios mío, el poder, uy, Dios mío, me creo la última Coca-Cola del desierto, la última hamburguesa en Rusia, no sé si vieron cómo hacían cola para comer McDonald's, ¿no? En Rusia. Entonces, eso. Y segundo, cómo formarnos en humildad todos, ¿no? Es un tema duro, porque a nosotros no nos forman en humildad, en nobleza, en ternura, chacho. Ternura cuando se nos habla en las escuelas de ternura. Cuando se nos habla en las escuelas de mirar compasivamente al otro, ¿no? De tener una palabra cercana. A veces, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se siente? A veces no sabemos qué problema tiene cada uno, ¿no? Yo veo a Martín ahí muy contento y feliz, pero no sé si un hijo de Martín hoy amaneció el enfermo y él ahorita esté preocupado por su hijo. O Chacho tenga su novia enferma, o su mamá, o yo tenga el Congreso de México que ya se llenaron los cupos y ya no hay cupos. Entonces ahí tenemos otro gran trabajo, y ya no termino con esto, es que a nosotros nos han formado para buscar la felicidad, y la felicidad es un asunto pasajero, la felicidad es momentánea, es una emoción. Yo estoy aquí ahorita alegre, pero ahorita salgo a las 6 de la tarde y recibo una llamada y se me va la felicidad. Yo creo que tenemos que trabajar por el sentido, que cada uno de nosotros le encuentre sentido a lo que hagamos, o que luchemos por encontrarle sentido a la vida. ¿Por qué me levanto yo? ¿Por qué estoy hablando yo acá, no? A las 5 de la tarde, mire, Santillana me hizo trabajar porque el horario laboral en Colombia es hasta las 4. Pero sí, o sea, porque le nace, sí me van a entender, encontrarle sentido a las cosas. Y esa es la gran tarea que tenemos hoy después de la pandemia, porque todo el mundo tiene problemas emocionales, afectivos, depresiones y todo eso. Es formarnos en la búsqueda de sentido. Y el Papa lo dice en el pacto, y con esto termino. Si cree en Dios, para que Dios sea la fuente de sentido, pero si no cree en Dios, para que le encuentre sentido a lo que hace. ¿Qué aportar, ¿no? A todo esto que ha dicho Oscar, que realmente es sumamente interesante, y además lo ha englobado, lo ha contemplado más que englobado todo. Yo simplemente desde la humildad del saber agregar que justamente estamos en un momento donde hay que volver a las bases, ¿no? A estas bases que construyen al ser humano, a esta familia como primera escuela que nos invitaba a ser un ciudadano del mundo por aquel tiempo, capaz de discernir, capaz de poder entender. Desde pequeños se nos enseña mucho entre lo bueno y lo malo, ¿no? El bien y el mal. Y ya no se trata de lo bueno y lo malo, se trata de aquello que le da sentido, ¿no? Recuperando este proceso. Por eso, de lo que ha dicho Oscar, yo calo en algo más profundo, que es no solamente es educar, sino que es dejarse educar y educarse al tiempo. Es decir, el que está dando hoy el conocimiento o la información
no es solamente, no ejerce una labor unidireccional, es decir, también tiene que aceptar que está en un proceso de transformación y de formación constante. Los docentes mucho más, los directivos mucho más, y los que aportamos humildemente desde la gestión educativa mucho más aún, porque tenemos ese compromiso de estar actualizados, de trabajar por los desarrollos que acompañen, pero que no olviden nunca este eje crucial, que es, primero, que somos seres humanos, que nuestras emociones y nuestros estados de ánimo hoy constituyen, fíjense, habilidades. ¿Cuándo se hubiese hablado de que las habilidades socioemocionales son necesarias para el proceso de formación de una persona? Si creíamos que venían puestas, creíamos que ya nacíamos con estas capacidades y habilidades, y ahora parece ser que no, que las tenemos que desarrollar porque nos hemos olvidado que primero somos personas, que primero somos obra del creador. Digo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, nada, somos totalmente perfectibles. Y entonces, desde esa imperfección que requiere perfectibilidad constante, tenemos que trabajar. Y ahí está el compromiso de cada uno por esta transformación que, como yo también creo, tal cual lo que dijo Óscar, tenemos que doblegar el impacto. Digo, tenemos que ir por esa inclusión y esa vuelta a foja cero, sin olvidarnos de lo que hemos aprendido y lo que hemos transitado, ¿no? Hay algo de lo que están hablando que, bueno, que tiene que ver muy con Francisco, ¿no? Ponerlo como líder. Bueno, Óscar hablaba de un libro judío de las 12 virtudes del Papa Francisco. Incluso en el mundo empresarial a nivel internacional se toma el liderazgo de Francisco como un modelo de líder y como consejos para un CEO de una empresa tomados de la personalidad de Francisco, ¿no? En este contexto de guerra, creo que a todos nos llamó la atención cuando leímos que lo primero que hizo el Papa fue levantarse de su silla y salir corriendo a la embajada rusa para decir, muchachos, ¿qué están haciendo? No es que se quedó sentado o que emitió un comunicado o emitió unas palabras, sino que salió a buscar una solución y ser parte de esa solución. Y me parece que desde ese lugar, esas son las respuestas que quizás Santillana con el sistema Creo, Óscar y toda la CIEC, ¿no? Se van tendiendo puentes. Y creo que esa palabra del puente es algo también, una metáfora que hoy necesitamos más que nunca. Óscar, vos contaste un poco del congreso que va a tener lugar ahora en mayo, ¿es así? Y bueno, quisiera que aprovechemos este espacio también para que puedas invitar, para contarnos de qué se trata el congreso, y que también la gente que nos está viendo también se pueda enterar. Aunque bueno, si no hay más cupos, por lo menos que lo pueda seguir de algún otro lado. No, pues mire, el Congreso Interamericano de Educación Católica es el congreso más antiguo del continente. El primer congreso interamericano se hizo en el año 1945 y ahí nació la CIE. Ahí nació la CIE, ya estamos en el congreso número 27, estamos en el congreso número 27 y precisamente lo que les decía, para nosotros, si queremos ser una excelente escuela católica, primero tenemos que ser una excelente escuela. Ya en Chile hablamos de lo importante que era la comunicación y el marketing en la escuela, ¿sí? Y hablamos de que son ejes importantísimos. La comunicación y el marketing, que no se trata solo de buscar alumnos, sino también de sostener nuestros alumnos que tenemos hoy en día, ¿no? Porque América Latina ha tendido a disminuir los estudiantes en la escuela católica. Ahora nosotros, junto con el Consejo de CIE, vimos la necesidad de que la escuela católica no puede estar alejada del mundo, tiene que estar inmersa en el mundo para dar respuesta. Y entonces vimos el trabajo que ha hecho la UNESCO muy bien sobre los futuros de la educación, ¿no? Y los futuros de la educación es pensar que no hay un solo futuro, hay muchos futuros, ¿sí? Yo siempre he dicho que la escuela católica no está para administrar el pasado, la escuela católica está para convertirse al futuro. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo el creador de Uber no es dueño de ningún taxi, de ningún carro, pero es la empresa más grande de transporte del mundo, ¿sí? O Cabify. Entonces se trata de que nosotros soñemos el futuro y traigamos el futuro para acá, ¿sí? Entonces por eso hemos querido hablar de los futuros de la educación, tener en cuenta qué significan los futuros de la educación, pensar en la pedagogía en términos de colaboración, de cooperación, de solidaridad, ¿no? Pero también hay que pensar en que sean planes de estudio que tengan que ver con lo ecológico. Ya la UNESCO informó que nuestros planes de estudio no abordan lo ecológico, solo un tema de ciencias naturales y ya.
pero también tenemos que pensar en planes de estudio interculturales. La escuela católica es confesional, la escuela, pero es una escuela católica confesional, no confesante. No todos nuestros niños son católicos. Y entonces eso significa que nosotros significa que tenemos que prepararnos para todo esto, pero también una enseñanza que sea colaborativa. Hoy los profesores tenemos que trabajar de manera colaborativa, pero también promover la inclusión. La inclusión no es un asunto moderno, eso ya está en el Evangelio. A mí me llama la atención porque no, la inteligencia emocional es de Goleman. No, ya el Evangelio hablaba de emociones y muchos santos fundadores hablaban de emociones, de bienestar. Entonces, pero vamos a hablar de habilidades del futuro, vamos a hablar, y una vez terminemos de hablar de todos estos temas de los futuros, pues vamos a cerrar cuál es el manifiesto de la educación católica. La educación católica, ¿qué tiene que decirle al mundo? Y entonces por eso lo vamos a hacer en México, y la gente dirá, pero ¿por qué México? Nosotros estamos, la CIE representa el continente. Nosotros, independientemente de las federaciones, a nosotros nos siguen muchos colegios que no están afiliados a los países y no podemos sacar a la gente, sino más bien todos participamos. Y México es uno de los países que más sigue a la CIE, incluso ahorita hay casi 500 mexicanos descritos al Congreso. Entonces hicimos en México para darle gracias a la Escuela Mexicana por todo lo que hace, ¿no? En agradecimiento, pero también en gestión de colaboración y en gestión de decirle, bueno, estamos con ustedes, es lo que queremos. Y vamos, nos acompaña el cardenal Carlos Aguiar, como sentido de sinodalidad y de iglesia. También va a estar el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, va a estar los 2 días completos acompañando, dialogando en clave de sinodalidad, ¿no? En clave de que, oiga, sí, la escuela católica es una de las, sin ser prepotente ni pedante, pero la escuela católica es una organización fuerte en el continente. Y la escuela católica tiene que hacerse sentir, ¿no? Y tiene que hacerse sentir. Y si nosotros trabajamos de manera unida, creo que vamos a hacer lo que el Papa dice, la revolución. La revolución no es con las armas, es con acciones. ¿Sí? La revolución, bueno, no es hablar tanto, sino los hechos. Yo creo que por sus hechos los conoceré, dice el Evangelio. Entonces, eso es lo que queremos y nosotros desde la CIE contamos con muchos aliados. Ustedes pueden entrar a la página de la CIE, el Congreso CIE, la cantidad de aliados que tenemos y cómo queremos apostar porque el Congreso salga de la mejor manera, ¿no? Lógicamente, se presentarán dificultades y todo, pero lo estamos haciendo de la mejor manera y San José Dormido estará despierto para ayudarnos a que podamos resolver los inconvenientes y podamos salir. Se trata de que el encuentro de CIEC, el Congreso, sea un momento de kairos, de presencia del Espíritu Santo que nos lleve a salir, como salieron los apóstoles cuando llegó el Espíritu Santo, y salir, a que no nos dé miedo, a que no nos dé miedo a anunciar una escuela distinta, una escuela en salida, una escuela fraterna, una escuela, a que no nos dé miedo a hacer cambios, porque a veces nos da miedo a hacer cambios, ¿no? A que salgamos a matar la vaquita, esa historia que tanto cuenta Merlí allá en la serie, ¿no? Hay que matar la vaquita, y la vaquita es la zona de confort que nosotros tenemos. Por eso es una invitación a todos, ¿no? Pues yo la verdad estaba asustado, nos tocó hacerlo en un hotel porque el hotel nos ofrece condiciones de bioseguridad, pero un hotel hace que los costos sean más elevados y ahorita América está en una crisis dura, todos los países estamos en crisis, ¿no? Pero aún así, la gente con esfuerzo, con dedicación, con apoyo de empresas y de editoriales están yendo y mire, o sea, ya hoy prácticamente nos quedan como 43 cupos nomás, entonces yo digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, confiando en Dios, Dios así como surgen los problemas, la esperanza es la capacidad que nos da Dios de decir, bueno, hay otras oportunidades, hay otras salidas y es posible salir adelante a pesar de tantas cosas, ¿no? Bueno, quisiera que ya vayamos cerrando, vamos a abrir el espacio a ver si surge alguna consulta de la gente que está mirando. Pero también yo les quiero preguntar una típica pregunta de creo, ¿sí? Ahí Ángela nos está haciendo una pregunta que dice, me encanta la pedagogía de la ternura tan necesaria, dice, escuela católica solidaria, con los ambientes educativos vulnerables no católicos y cargados de rudeza. Con los ambientes educativos, ¿no qué? Claro, acá Ángela... No católicos. Claro, lo que nos dice
cómo, me parece, ¿no? Por cómo está la pregunta ahí puesta, cómo ser, desde la escuela católica, ser solidarios con los ambientes educativos no católicos y los que tienen tanta violencia también. Eso nos pregunta Ángela. No sé si Martín o... No, lo que sigo pensando es, escuchándolo ahora también a Óscar cerrando el sentido de para qué el Congreso, porque si no siempre respondemos a la pregunta de por qué, ¿no? Pero lo que da sentido es el para qué hago lo que hago, esto que decía, para qué me levanto, para qué se hace un Congreso, para qué estamos tocando estos temas ahora, y me parece que es lo que más se parece al momento, digo, pues nada, me resonaba el querigma, ¿no? Digo, este fin último para el que estamos sentidos. Y me parece que es esto que plantea esta pregunta también tiene que ver con esta solidaridad y esta atención de que al lado nuestro hay alguien que nos necesita, esa mirada y esa atención primera de que no solo se reduce dentro del metro cuadrado, porque lo hablamos hoy inicialmente, de la escuela católica. Es decir, una escuela en salida es una escuela que traspasa las aulas, que traspasa los fines educativos, que es parte de este ciudadano que hablábamos también hoy en la charla. Entonces, me parece que la forma de trabajar eso es justamente trabajar el concepto básico de la escuela en salida y ponernos a disposición, ¿no? Es decir, recuperando esa cultura del encuentro, que tiene que ver con eso, salir al encuentro del otro. Y el otro no es igual a mí, nunca. Es más, tengo más diferencias con un otro que particularidades afines. Entonces, justamente en esas aceptaciones que nos vamos a encontrar. Yo siempre digo que cuando uno nace, bueno, Martín es papá, no sé si Chacho es papá, cuando nace su hijo, el médico no le dice, nació pesando 1,5 kilos, es de color blanco, ojos claros, y el médico en el informe no le dice, y nació haciendo mala cara y es amargado. Un médico nunca le dice eso a uno. Creo que cuando uno nace, no le dicen a uno, y es católico, porque a veces a uno lo bautizan y no le preguntaron, dice Arjona, ¿no? Yo creo que el decir que es católico no son cosas que nosotros, la sociedad y la religiosidad nos ha impuesto, ¿no? Yo creo que lo que San Francisco de Asís decía hace tantos años, somos hermanos y hermanas. Somos la última especie en aparecer en la faz de la Tierra, producto de la evolución, y compartimos 20 aminoácidos y 4 ácidos nucleicos con los demás. ¿Qué significa? Que la esencia fraterna está en nosotros. Y entonces, el hecho de que el otro sea ser humano o cualquier especie viviente hace nacer en cada uno de nosotros el instinto de cuidado, de protección. Yo no entiendo por qué cuando uno compra un celular, uno lo primero que le compra es la funda y el protector de pantalla, pero ¿por qué no cuando uno conoce a alguien no busca cuidarlo, ¿no? Yo creo que hoy la escuela tenemos la tarea de cuidar al otro. No importa su religiosidad, no importa su confesión, no importa su raza, ahora su sexualidad. Y la escuela tiene que enseñar a los niños que desde pequeños ellos tienen que aprender a compartir con el otro, a pesar de que sea distinto. Ya vamos a encontrar niños que tienen 2 papás o 2 mamás. Ya vamos a encontrar niños que creen en otros dioses. O sea, yo tengo la oportunidad, por ejemplo, tengo amigos que son ateos y no porque sea ateo entonces él es enemigo mío, antes al contrario, incluso a veces hasta me quedo anonadado que tiene hasta más espiritualidad que yo, y yo le digo, pero usted dice que es ateo, pero es más religioso, es más espiritual que yo, ¿no? Entonces yo creo que estamos llamados a desarrollar la unidad y a reconocer que el otro es importante para mí, a pesar de lo que crea, de lo que piense, el color de la piel, etcétera. Ahora sí, entonces podemos ir cerrando. Yo les quiero preguntar algo que a mí me gusta mucho como pregunta, porque hablamos de mucho, y ahora les quisiera preguntar, ¿en qué creen ustedes? ¿En qué cree Óscar? ¿En qué cree Martín? Martín o yo. Por favor. Yo creo firmemente en el Dios de Jesús. Yo creo firmemente en ese Dios. En un Dios que se hace cercano, en un Dios que es tierno, que es compasivo, en un Dios que perdona. Lastimosamente tuve unas clases de religión en primaria donde, no sé si se acuerdan ustedes, que le pintaban a uno Dios como un ojo, ¿no? ¿Se acuerdan que en clase de religión le pintaban a Dios como un ojo? Sí. Que le decían que Dios era omnipresente, omnipotente, y que estaba en todo lado, que si uno se agachaba
Y entonces yo tuve la oportunidad de leerme el libro Víctimas de Pecado de José María Castillo, y entonces como el pecado uno, el infierno, ¿sí? Y todo eso. Claro, he tenido que convertirme. Uno todos los días va cambiando y va a conocer. Y hoy día creo que existe un Dios poderoso en ternura, en humanidad. Y por eso ese Dios se hizo hombre. Y entonces, para ser como Dios es ser plenamente humanos. A veces el problema de nosotros es que queremos ser dioses, ¿no? Entonces queremos tener el poder y resulta que no, el poder de Dios es que se hizo hombre. Y creo en ese Dios. Por eso cuando uno lee el Evangelio, el de estos días, ¿no? Hoy el evangelio tan lindo, ¿no? El rico, el rico que va al juicio y el pobre Lázaro, ¿no? Y entonces él no condena la riqueza, pero sí la falta de compartir y de sensibilidad. Entonces el evangelio es un libro de humanidad que creo en ese Dios que me hablaba Jesús. Lastimosamente, a veces quedamos como en Mateo 23, ¿no? Mateo 23 son los piropos que Jesús le echa a los fariseos. Cargamos el evangelio de tanta doctrina, de tantas normas, de tanta cosa que perdemos la originalidad del evangelio. Y pedirle a Dios que no seamos nosotros sepulcros blanqueados, ¿no? Como dice el evangelio, pedirle a Dios que no nos diga Jesús hoy a nosotros hagan lo que ellos dicen y no lo que hacen. Entonces yo creo en ese Dios, que lógicamente también he entrado en crisis. Mi mamá murió hace 2 años, pasé por una época en la que no creí en nada, ¿sí? Como pasan los jóvenes en todo esto, pero creo y firmemente en ese Dios y por eso sigo en este puesto, ¿no? Si no, hace rato me hubiera ido. Bueno, yo creo, compartimos el mismo Dios, yo creo en el Dios del amor, digo, creo en ese Dios misericordioso, no en el que castiga, y por encima de eso, por ende, creo en las personas, ¿no? Digo, creo que cuando, esto que se dice, que cuando dos o más hablen de mí, yo estaría ahí en medio de ustedes, bueno, yo creo en eso, digo, que creo en ese Dios que justamente, ese Dios del amor se hace presente cuando las personas con un fin común, desde la amorosidad, desde la bondad, de estas virtudes que hemos hablado, son capaces de construir y de transformar realidades diferentes para todos o para la mayoría. Entonces, por ende, también creo en la educación como uno de los elementos transformadores y me entusiasma y me enamora trabajar en esos proyectos o compartir este espacio con ustedes hablando y creyendo que es posible hacerlo a partir desde esas máximas que nos definen como seres humanos. Así que esas son las dos creencias más fuertes y fundamentales. Bueno, espero que lo hayan pasado bien, sobre todo. Creo que hay muchos desafíos por delante y hay respuestas encaminadas, hay proyectos y creo que justamente cuando se habla de que el ser humano es libre, también es lindo cuando decimos que el ser humano es responsable, porque tiene que dar respuesta a su libertad. Frase del doctor Viktor Frankl. Y creo que tanto la CIE, creo, están buscando respuestas y las están creando para esto que es, en definitiva, un llamado que hace el Papa Francisco. Así que bueno, gracias a ambos por estar ahí, por sumarse a esta semana, creo, con tantos otros que están allí pensando y yendo como lo que sería la trinchera de la educación, ¿no? Así, ya que estamos en guerra, y podemos hablar con alguna terminología de estar, como dice Francisco, en la periferia, también creo que hoy es un poco estar en ese lugar. Por eso creo que estar en ese ámbito desde el amor y la ternura son fundamentales. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí también siguiendo esta transmisión. Y bueno, no sé si quieren hacer alguna última reflexión o un último llamado. Yo agradecerle a Óscar, a vos y a todos las personas que se han sumado y han participado en toda esta semana y que lo van a seguir haciendo. Este es un puntapié inicial para nosotros porque creemos básicamente en lo que estamos haciendo y que esos futuros de la educación de los que habla Óscar y hoy la CIEC nos compromete y nos invita a trabajar de manera conjunta, nos encuentren unidos en pos del mismo objetivo. Así que muchas gracias. Y yo creo que el pacto es el tema del evangelio. Recuerden cuando llegó los discípulos a decirle, maestro, alguien está expulsando demonios en su nombre, ¿no? Y entonces los discípulos esperaban que Jesús los condenara o los juzgara. Dijo, no, pues desde que hablen en nombre de uno están haciendo el bien. Yo creo que la invitación es a que trabajemos todos unidos.
a que apostemos. No hay sabios absolutos ni ignorantes absolutos, solo hombres que en comunión deseamos saber. Y entonces la CIE quiere ser ese puente para construir red en América y que todos podamos ser esos puentes para trabajar y construir red por nuestro continente. Gracias a todos y bueno, nos veremos próximamente, tanto en el Congreso de la CIEC y también en el lanzamiento en abril de Creo, que esperamos verlos ahí. Vale, muchísimas Muchas gracias. gracias. Chau. Chau, chau.